Ok. Habíamos visto que el sistema de castas, Gandhi lo arrestan por lo de la marcha de la sal y hace ayuno ahí para que se elimine o se rompa, se quite el sistema de castas en los usos y costumbres. Después en el 34 abandona ¿cómo se llama? La política, se cansó, se abandona la política y quiere regresar en el 38, me parece. Sin embargo, en el 37 Japón ataca a China y ahí empieza la guerra del Pacífico y cambió la situación mundial cambió. Entonces, ¿qué hacen los británicos? Lo agarran y lo meten en la cárcel, porque ya las condiciones mundiales ya habían cambiado. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, compañeras, compañeros? ¿No? ¿Piece of cake? Ok, paréntesis, ya se abrió hoy su examen. ¿Quién lo ha hecho? ¿Nadie? ¿No habíamos visto el inicio de China? Bueno, de China. ¿No? Ok, voy a regresar una diapositiva. Regresar una diapositiva de China, a ver. Esta diapositiva. En este mapa podemos ver, por ejemplo, la zona naranja es la zona de influencia de Gran Bretaña, la zona amarilla es la zona de influencia de Francia, la morada es la zona de influencia de Japón, la roja es de la zona de influencia de los rusos y la verde es la zona de influencia de Alemania, ¿sí? Entonces, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los chinos pelean del lado de los aliados. Termina la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde y China está esperando a que la Sociedad de Naciones le entregue este territorio a China, ¿sí? Sin embargo, fue uno de los tantos errores que cometió la Sociedad de Naciones, que en lugar de entregársela a China, se la entrega a Japón. Entonces, pues toda China se indignó, toda la sociedad china se indignó, y el 4 de mayo de 1919 salen a manifestarse en contra de la decisión de la Sociedad de Naciones. Entonces, surge un movimiento comunista que en un principio se le conocía como el Movimiento 4 de Mayo, por esta fecha, por esta situación. Posteriormente se cambió el nombre del Partido Comunista Chino. En 1921 se cambió al Partido Comunista Chino, liderado por este señor, el de la derecha, Mao Zedong. Para 1923, Sun Yat-sen, que era el presidente de China, invita a los comunistas a participar en el gobierno, junta a todas las corrientes políticas para sacar a China adelante, ¿no? Entre ellos a los comunistas. Entonces se integran los comunistas en el gobierno y se divide el gobierno entre los conservadores, que los lidera Chiang Kai-shek, y los radicales, que los lidera Mao Zedong, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando fue la guerra la rebelión de los Boxers, a dónde huyeron el gobierno imperial? A la zona norte. ¿Por qué huyeron a la zona norte? Porque el norte había latifundios, estaban los latifundistas. Entonces había dos Chinas, la China normal y la China latifundista, ¿no? Sun Yat-sen estaba planeando atacar a los latifundistas para unificar a China, ¿sí? Sin embargo, se muere en 1925. ¿Y quién toma el poder? Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek es el que logra la unificación de China y aparte de eso expulsa a los comunistas del gobierno. Los manda por un tubo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, compañeras, compañeros del otro lado del mundo? Profe, ¿cómo dijo que estaba dividida antes China? No China. Bueno, China, en el norte estaban los latifundistas y el resto estaba
El gobierno nacionalista tenía el control del resto de China. ¿A eso te refieres? Sí. Sí. En el norte estaban los latifundistas. Entonces Sun Yat-sen quería atacar a los latifundistas para unificar a China. Pero se muere en 1925 y el que unifica a China es Chiang Kai-shek. Aquí está su nombre. Chiang Kai-shek. ¿Sí? Aquí está su nombre. ¿Sí, compañeras, compañeros del otro lado del mundo? ¿Sí está bien? ¿No hay dudas? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, Chiang Kai-shek entre el 26 y el 28 conquista el norte, o sea, derrota a los latifundios y el gobierno nacional empieza una dura campaña de represión contra los comunistas. Los comunistas se refugian en el sur, en las zonas rurales, mientras los nacionalistas, los del gobierno, controlan las grandes ciudades. ¿Sí me explico? O sea, el gobierno controlaba las ciudades y los comunistas se fueron al sur, en las zonas rurales. Ahorita voy a adelantar un mapa. Acá. Se fueron a esta zona. A esta zona. A esta zona de Chile. Aquí fueron los comunistas. Entonces, los comunistas empezaron realmente a formar su propio territorio y más o menos en el 1934 optan por la secesión. ¿Qué es la secesión? La separación. Optan separarse de China y proclaman una república popular. ¿Sí? O quieren proclamar una república popular. Mientras tanto, Chiang Kai-shek pues empieza a tomar el control del gobierno, empieza a hacer reformas y se enfrenta. Durante este periodo, los japoneses están incursionando dentro de China. Chiang Kai-shek decide primero acabar con los comunistas para después defenderse de los japoneses. Su primer problema son los comunistas. Los quiere desaparecer. Y posteriormente quiere empezar a atacar a Japón, ¿no? Porque Japón se inmiscuye en asuntos de China. Entonces, en 1931, con esa situación de la secesión que quieren los comunistas, proclaman la República Soviética de China en la provincia de Xiangyi. Entonces, derivado de eso, Chiang Kai-shek inicia una campaña de exterminio apoyada por los nazis. Para que vean que está todo el mundo ahí revuelto, ¿no? Y, pues, de una manera cruel, pues los empiezan a rodear. La campaña de exterminio, pues casi logra su objetivo y rodean a los comunistas. Aquí. Todo el ejército de Chiang Kai-shek lo rodea. Entonces, los comunistas tenían dos opciones, o morir como héroes o salir huyendo como cobardes. Optan por la segunda. Entonces salen por acá, le dan la vuelta y llegan hasta el norte de China. Para eso, pues, China es ¿qué? Rusia, Estados Unidos, Canadá, es el cuarto país más grande del mundo. Y caminaron cerca de 9.600 kilómetros, o sea, caminaron un buen, casi 100.000 hombres con Mao Zedong a la cabeza. Y huyen al norte. ¿Sí? Si hubieran quedado ahí, los hubieran exterminado. Entonces huyen al norte. ¿Y qué pasa por mientras con Japón? Durante ese mismo periodo, que estamos hablando de 1920 a 1934, los japoneses están ahí metiéndose. Ya habían tomado Manchuria, ya habían tomado Cantón, ya habían tomado Shanghái, ya estaban ahí metiéndose, ¿no? Por ahí les recomiendo una película, salió en la década de los 90, que se llama El último emperador. Entonces, esa película habla del gobierno títere que pusieron los japoneses en Manchuria. Está muy buena, incluso creo que ganó varios Óscares. Les recomiendo mucho esa película, les va a encantar.
sobre todo a las compañeras, les va a encantar esta película. Ya al final es un poco triste por la situación del muchacho o del señor, pero sí habla de esa situación. Entonces, los japoneses están inmiscuyendo en China. Y llega un incidente. En Pekín hay un puente que se llama el puente de Marco Polo. En ese puente se agarran a balazos tropas chinas contra tropas japonesas. Las tropas chinas vencen a las tropas japonesas en ese incidente y aprovecha Japón para declararle la guerra a China. 1937. Aquí empieza la Guerra del Pacífico. Van a decir, pero ¿por qué no empezó la Segunda Guerra en el 39? Sí, pero eso fue en Europa. En Asia empezó en el 37. Ahora vamos con Japón, porque como pueden ver, va hilado una cosa con otra. O sea, como les dije al principio del semestre, no podemos hablar de un país sin hablar de todos los demás. O sea, todo está entrelazado, ¿no? ¿Qué pasó con Japón durante ese mismo periodo? Después de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que Japón peleó del lado de los aliados, pues en aquella época no había política de libre comercio. Japón, como bien sabemos, no tiene materias primas, ¿sí? Todas las materias primas están aquí en el sureste asiático. Por ejemplo, donde está el zinc, donde está el carbón, hierro, todos los elementos aquí anunciados están en estas partes. ¿Y quién controla esta parte? Pues controlan los holandeses, los ingleses, los franceses, estadounidenses, los portugueses, los australianos. O sea, puros occidentales controlan los recursos naturales. Entonces, ¿qué hace Japón? Japón necesita petróleo, necesita caucho, necesita minerales para su industria. Se las compra a ellos, pero ellos, aprovechando la situación, se las vende a precio de oro. Abusan, porque son los únicos vendedores. Japón lanza su teoría del área de coprosperidad, que es esta, donde menciona que toda Asia Pacífico se unen para salir adelante, obviamente con Japón a la cabeza. Pero lo tomaron del otro lado los japoneses. Entonces, este es el primer factor que se tiene antes de la Segunda Guerra Mundial. Los recursos naturales los controlaban los europeos, bueno, los occidentales, y no era fácil accesar a ellos porque se los vendían muy caros a los japoneses, abusaban de su situación los occidentales, sobre todo los europeos. Entonces los japoneses empiezan a ver una política de espacio vital, o sea, todos tenemos un espacio vital alrededor de nosotros. Como país también buscas un espacio vital. Esta teoría del espacio vital se refuerza porque los gobiernos japoneses estaban los militares, en los gobiernos japoneses estaban los militares. Cuando entran los militares al gobierno, pues la situación cambia. Empiezan la producción militar, empiezan las teorías de expansionismo, empiezan el nacionalismo se fortalece, porque los militares abusan del nacionalismo para justificar sus fines, ¿no? Entonces, ese es el segundo factor. Gobiernos militares, en Japón incluso hay golpes de Estado antes de la Primera Guerra Mundial que los militares hacen. Derivado de eso, en 1927, el primer ministro Tanaka presenta su plan expansionista, donde se quieren hacer de los territorios de Manchuria, de Siberia y de las Indias Orientales, que son todas estas. Sin tomar en cuenta los países, sin tomar en cuenta las personas que están viviendo ahí, o sea, a ellos les importa dos cosas, o sea, nada y nada. Entonces presentan su programa expansionista. Antes del incidente, bueno, Japón ya tenía inversiones muy fuertes en China. Y aparte de que tenía inversiones muy fuertes, como les había dicho, ya estaban metidos en Manchuria, ya estaban metidos en Shanghái, ya estaban metidos en
en Cantón, o sea, ya se estaban inmiscuyendo, tomando control en ciertos territorios de China. Y antes de ese conflicto, de lo que les había dicho del puente de Marco Polo, firmaron un pacto anticomunista con Alemania en 1936. Aquí está. Bueno, este no es el pacto, ¿no? Pero es una caricatura de la época. Firman un pacto anticomunista en 1936. Sin embargo, en 1937 los alemanes firman un pacto con los rusos, con los soviéticos. Entonces los japoneses se sienten engañados por parte de los alemanes. O sea, los japoneses, ya había una corriente muy fuerte dentro de Japón que estaba presionando al gobierno para que se aliara a los países del eje. ¿Quiénes eran los países del eje? Italia y Alemania. Entonces, su primer paso fue firmar el pacto anticomunista. Pero los alemanes firman un pacto con los soviéticos. Y en ese pacto, en 1939, Alemania invade la parte sur, la parte occidental de Polonia, y Rusia invade la parte oriental de Polonia. Así se inicia la guerra de Europa en el 39. ¿Sí? Pero estamos hablando del 36. Entonces, firman ese pacto, los japoneses se sienten defraudados por los alemanes, engañados por los alemanes, pero después voy a regresar un poco, después de eso, los alemanes ya inician el conflicto, ya inician la guerra, los japoneses entran al pacto del eje, el pacto tripartito, Berlín, Roma, Tokio. Aquí es una caricatura de la época donde se divide el mundo entre las tres naciones, y Alemania invade en forma victoriosa. Alemania invade Francia. Entonces, derivado de estos acuerdos que firmaron como países del eje, Japón se queda con las potencias de Indochina, que son estas. Voy a regresar al mapa. Se queda con esta región, que era colonia francesa, también invade las Filipinas, invade lo que son las Indias orientales holandesas, y llegan hasta Singapur, que está por acá, ¿no? Aquí invade todo el Asia-Pacífico los japoneses. Y ya era, ¿qué pasó? Perdón. ¿Hasta dónde invadía Japón en el mapa que nos mostró? Voy a regresar. Acá estás. Acá. Regresó lo que se le conoce como Indochina. No sé si ves aquí la pantalla. Sí, profe. ¿Ves mi mano? Aquí donde dice Indochina, donde está la bandera francesa, ahorita es Vietnam. Vietnam, Laos y Camboya la invadió. Llegaron hasta Singapur, que está por acá, que era una colonia británica. Invadieron las Indias orientales holandesas, que es Myanmar, es Brunei Darussalam y parte de Indonesia, acá. Y lo que son las Filipinas, que eran colonia estadounidense en aquella época. Hasta acá llegaron los japoneses. ¿Sí? ¿Sí ya vio, compañera? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Qué les iba a decir también? Espérame. ¿Qué pasó con China durante este periodo? Cuando se agarran a balazos entre los chinos y los japoneses en el puente ¿puente de qué? ¿Puente de qué? Marco Polo. Puente de Marco Polo, se agarran a balazos. Entonces Japón lo utiliza de pretexto, le declara la guerra a China, bloquea con su fuerza naval, bloquea toda China. ¿Y qué hacen en China? El ejército nacionalista arresta a Chiang Kai-shek y lo obliga a firmar un acuerdo con los comunistas para que entre los dos se enfrentaran a los japoneses. O sea, ya el ejército chino ya estaba cansado
de las incursiones japonesas. Entonces obligan a Chiang Kai-shek, los sientan y firmas un acuerdo con los comunistas para pelear en contra de los japoneses. Entonces solo así los chinos se unen entre los nacionalistas y los comunistas y se enfrentan a los japoneses. ¿Sí? Ah, sí, ya sé lo que les iba a decir. Para el 40, los alemanes están presionando a los japoneses para que ataquen a los rusos. Y así Rusia iba a tener dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. Sin embargo, los japoneses no querían atacar a los rusos porque se les iba a complicar el conflicto. Ellos querían eliminar a los estadounidenses, no pelearse con los rusos. Entonces firman un acuerdo de paz, de neutralidad, entre los japoneses y la Unión Soviética. 1941 lo firman. Eso permite a los soviéticos, para que vean cómo se va entrelazando la historia, eso permite a los soviéticos que todo su ejército que estaba de este lado, lo envían hacia el occidente y en el 42 empieza la ofensiva soviética en contra de los nazis. O sea, este acuerdo que se firman los soviéticos con los japoneses, ayuda a los soviéticos a ganar la guerra en Europa. Porque si hubiera tenido dos frentes, la Unión Soviética se hubiera tardado más en ganar. Sí, aquí está. Aquí está. Es el acuerdo de neutralidad entre Japón y la Unión Soviética. Acuerdo de neutralidad. Los japoneses sabían que tarde o temprano se iban a enfrentar a los estadounidenses. Entonces decidieron dar un golpe de sorpresa, como dice el dicho, el que pega primero pega dos veces. Quieren dar un golpe de sorpresa y atacan Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Pero se llevan la sorpresa. ¿Sabían que mientras Estados Unidos podía construir 10 barcos, los japoneses apenas podían construir 3 barcos? O sea, la capacidad industrial de Estados Unidos era inmensa en comparación de Japón, y aparte de la distancia, los japoneses no podían ir a bombardear a Estados Unidos para destruir su capacidad industrial. Entonces, ¿por qué decidieron atacar Pearl Harbor? Para que los estadounidenses tuvieran 6 meses, 8 meses en poder restablecer y reconstruir su flota del Pacífico y después negociar un acuerdo de paz con los estadounidenses. Ese era el objetivo de Japón. Te ataco, te destruyo tu flota, me refuerzo en el Pacífico y ya después firmamos la paz. ¿No? Pero se llevaron una sorpresa. Cuando atacan Pearl Harbor esperaban encontrar a sus portaaviones, pero los portaaviones no estaban. Los portaaviones estaban en alta mar. Destruyeron todos los demás barcos, pero no encontraron los portaaviones. Y fue uno de los errores que cometió Japón en el ataque de Pearl Harbor. Porque ya después hubo otra batalla, a los pocos días, que se llama la batalla de Midway, que salen los portaaviones de Estados Unidos y hunden a 3 portaaviones japoneses. Entonces, en esa batalla, Japón... Profe, Dime. disculpe, pero ¿qué son los portaaviones? ¿Qué son los portaaviones? Buena pregunta, compañera, buena pregunta. Sí, pues no somos marinos para saber qué son los portaaviones. Permítame, ahorita le voy a enseñar. Permítame. Esa es una buena pregunta. Qué bueno que la hizo, compañera.
Chedraui, molida de res a 82.90 el kilo. Porta hasta 90 aviones. Puede lanzar más de 100 toneladas de bombas y misiles de una sola vez. El USS Nimitz es el primer portaaviones de la clase Nimitz, el buque de guerra más grande del mundo. Debe su éxito a un siglo de innovación en la construcción naval. Hemos identificado 7 portaaviones famosos, cada uno fundamental para la evolución del diseño de los portaaviones. En el corazón de cada navío yace una gran innovación tecnológica que permite que los portaaviones aumenten de tamaño. Uno a uno. Subiendo en la escala, revelaremos las increíbles historias que se esconden tras los inventos que les permitieron ser cada vez más grandes. 7 ingeniosos saltos desde grande a más grande, hasta ser el más grande del mundo. Ok, compañera, ¿ya vio lo que es un portaaviones? Obviamente esos portaaviones no eran de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿ya vio lo que es un portaaviones, compañera? Sí, profe, gracias. ¿No? Y por ejemplo, el Nimitz, el que sale en el video, pues déjeme decirle que el Nimitz tiene más poder bélico que todo el ejército mexicano. De ese tamaño está. Entonces, imagínense 3 portaaviones. Obviamente estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. A ver, vamos a buscar. La batalla de Midway. Pero una cortita. A ver ¿cuánto dura este? Ah, miren, les voy a poner este video. ¿Dudas? ¿Qué les pareció el video? ¿Perdón? Hay una película sobre eso. De Midway. Pero como decía clases pasadas, o sea, como que alzaron más a los americanos. Ah, sí, es una película estadounidense. Pero hay otra película que es japonesa, que ve de la visión japonesa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, del otro lado del mundo, ¿qué les pareció? Oye, se fueron. Muy interesante, aunque un poco confuso. Un poco confuso. ¿Por qué? Porque, ay, ¿cómo lo digo? Bueno, es que hay algo que no entiendo, profe. ¿Por qué quería Japón lo que nos explicaba? Atacar al final a Pearl Harbor, debilitarlo y después firmar la paz. O sea, ¿eso con qué objetivo? ¿Que Estados Unidos no contraatacara más fuerte? ¿O por qué querían firmar la paz y al final los atacaron? A ver, espérame. Es que tenemos que irnos al contexto de aquella época para más o menos poder entender, porque si lo juzgamos con ojos del siglo XXI, con ojos del 2022, pues no vamos a poder entender. Por eso les dije, los recursos naturales, el primer factor que les había dicho, los recursos naturales
estaban en Indochina, en toda esta región del sureste asiático. Y toda esta región eran colonias europeas y estadounidenses. Y no había libre comercio, se vendían, explotaban, los europeos y los estadounidenses abusaban de su situación y vendían muy caros los recursos naturales. Esa es la primera. La segunda, había gobiernos militares en Japón, por consiguiente el nacionalismo estaba muy fuerte y el nacionalismo provoca que los países se vuelvan expansionistas. Entonces, ese es el segundo factor. Y esos factores determinaron el expansionismo japonés para buscar materias primas y buscar mercados para sus productos. Entonces, con base en esa óptica, dijeron, bueno, tarde o temprano nos vamos a pelear con los estadounidenses. Vamos a destruir su flota naval para que en 6 meses, 8 meses se recupere. Nosotros nos afiancemos en el Pacífico y firmamos la paz, ¿no? Ese era el objetivo de Japón. Por eso en 1941 ataca la base naval de Pearl Harbor. Pero como dijo en el video, no estaban los portaaviones se salvan y eso ayuda a los estadounidenses a combatir. Pero aquí hay unas batallas en islas, por ejemplo, hay una batalla que se llama de Okinawa y hay otra batalla que se llama de Iwo Jima. Por ahí hay una película que se llama Cartas de Iwo Jima. Les recomiendo que la vean porque es una película. Encontraron las cartas de un soldado japonés que le escribía a su esposa. Entonces, con base en esas cartas, hicieron la película. La película está incluso en blanco y negro y tiene como 10 años, 15 años la película. Pero desde el punto de vista de los japoneses. Entonces, en las batallas de Iwo Jima y la batalla de Okinawa, los estadounidenses perdieron como 500,000 de soldados. Porque los japoneses no se rendían. Preferían morirse. También hay otra película que se llama Hasta el último hombre, que si les interesa este tipo de películas también les recomiendo que la vean. Entonces hicieron un cálculo los estadounidenses de que si invadían Japón, pues fácil iban a morir como 1,000,000 de soldados, si no es que más. Entonces eso la sociedad estadounidense nunca se los iba a aceptar al gobierno. Le dijeron a Japón que tenían una nueva arma, que mejor se rindieran. Los japoneses no se rindieron. Entonces, en agosto de 1945, lanzan la primera bomba atómica. Este es Hiroshima. Y este es Hiroshima después de la explosión. Deben quitar el cuadro. O sea, como pueden ver, aquí explotó la bomba. O sea, explotó a una altura de 1 kilómetro, porque no caía el piso, sino explotó arriba de 1 kilómetro de altura. Y donde está la curva, pues es esta parte. O sea, vean todo el daño que hizo una sola explosión atómica. O sea, borró todo. Los japoneses pensaron que fue un golpe de suerte. A la semana siguiente lanzaron la segunda bomba atómica. Nagasaki. Y ya se dieron cuenta los japoneses que ya no tienen nada que hacer. Se rindieron incondicionalmente. Por ahí hay 2 películas de manga, si les gusta el manga, que una se llama La cuna de las luciérnagas, ¿o cómo se llama? La tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas. Si la ven, véanla con una caja de Kleenex porque se van a poner a llorar. Y hay otra que se llama Hiroshima. La primera vez que yo vi Hiroshima se me hizo muy exagerado. Y después me empecé a documentar acerca de lo que pasó en la explosión. Y la película se queda corta. Porque realmente la película no pudo relatar todo lo que vivieron los japoneses que vivían en esta parte, bueno, en estas ciudades donde hubo la explosión. Y una situación rara, o sea, ¿cómo decirlo? Se me hace que es parte de la vergüenza de los japoneses.
Porque hubo sobrevivientes al conflicto, hubo sobrevivientes a los dos bombazos. Pues esos sobrevivientes tienen un apodo en japonés, no me acuerdo ahorita cuál es su apodo, pero están segregados, porque les da vergüenza verlo. Supongo yo que esas víctimas representan la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hagan de cuenta que no existe. Fueron afectados, ¿no? Con la radiación, están quemados, la descendencia que tuvieron nacieron deformes, con problemas genéticos, o sea, tuvieron cáncer, lograron sobrevivir, y aún así los hicieron a un lado. Vuelvo a repetir, supongo yo, la verdad no sé, supongo yo que eso representa la vergüenza de la derrota japonesa. Entonces, pues así termina la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la guerra del Pacífico. Los japoneses piensan o comentan que ¿por qué no le lanzaron la bomba atómica a los alemanes y sí a los japoneses? Que eso fue cuestión de racismo. Sin embargo, los japoneses fueron muy crueles, fueron bastante crueles. En Corea hicieron experimentos muy fuertes con coreanos, con chinos. Agarraron a muchas mujeres coreanas y las obligaron a prostituirse a favor del ejército japonés. Decapitaban a las personas, o sea, fueron muy crueles los japoneses. Entonces, pues yo considero que se lo ganaron a pulso, ¿no? Estos dos bombazos atómicos. Van a decir, ¿y por qué no pasan películas de lo que hicieron los japoneses en la Guerra del Pacífico? Porque Hollywood está controlado por judíos. Cuando los chinos controlen Hollywood, van a ver que van a pasar muchas películas hablando de los japoneses, de lo que le hicieron los japoneses a los chinos, a los coreanos, a los vietnamitas, a todos los demás, ¿no? Filipinos, todo eso. Entonces, pues creo que se lo ganaron. Sin embargo, eso ya lo vamos a ver más, lo vamos a retomar más adelante. Los japoneses no han cambiado. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, hay una compañera que está trabajando en una empresa japonesa de importaciones que creo que tiene su sede ahí por la del Valle, y ella habla japonés. El dueño de la empresa es japonés, pero no habla español. Entonces, cuando hacen las juntas de trabajo, ella le traduce al dueño para las juntas, ¿no? Para los demás subordinados que son compañeros, son mexicanos. Pero ella no puede hablar japonés delante del jefe, porque no es digna de hablar japonés. Entonces, cuando me dijo eso, dije, no, o sea, los dos pinches bombazos no sirvieron para nada, ¿o qué? O sea, siguen con su misma mentalidad, ¿no? Entonces, muy superiores, se sienten superiores, muy superiores. Ajá. Entonces, sí, es difícil. ¿Dudas, preguntas, compañeras, compañeros del otro lado del mundo? No, profesor. No, profe. ¿Ninguna? ¿No one? No. Ok. Compañeras, compañero, ¿dudas? Ok. Bueno, aquí le dejamos. Nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? El jueves, ¿verdad? Jueves. Nos vemos el jueves. Que tengan excelente día y felicidades a las compañeras, que es el Día Internacional de las Mujeres. Esperemos que mejore estas condiciones que estamos viviendo. Pero las felicito. Gracias, profe. Profesor. Gracias, profesor. Gracias, profe.